Gloria al Señor, qué noche tan maravillosa, donde tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios. Hoy continuando esta serie tan especial que se llama Esfuérzate y sé valiente. Tenemos una cápsula especial para ti que te conectas a esta hora para que puedas disfrutar de un tema muy especial y de una palabra de Dios para tu vida. Dios es un Dios poderoso, un Dios maravilloso, y este año es un año para esforzarnos, un año para ser valientes. Es el año de nuestro Pentecostés y creemos en la palabra del Señor. Si esta conferencia pudiera tener un nombre, se llamaría El Poder del Acuerdo. El poder del acuerdo. Cuando hablamos de esforzarnos y cuando hablamos de ser valientes, es necesario hablar de manera individual, pero llevarlo también a una manera grupal, a una manera colectiva, a una manera donde no solo dependa del yo, sino que también cuente con mi prójimo, cuente con la persona a mi alrededor y cuente con aquel que Dios ha puesto a mi lado para poner espalda con espalda y poder trabajar cuidándonos los unos a los otros. Si tú pudieras allí donde estás cerrar tus ojos por un momento, oras conmigo por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, maravilloso Señor, que esta palabra venga a nuestra vida directo de tu corazón. No una palabra de Dios, no una palabra de hombre, no una palabra hipócrita, sino una palabra del corazón de Dios al corazón de tus hijos. Creemos en tu poder, reprende por nosotros todo espíritu opositor a tu palabra y danos lo que tienes para nuestras vidas. Qué bendición poder hablar de este tema esta noche. Yo quiero entonces pedirte que me acompañes a Génesis, capítulo número 11, verso 1. Génesis, capítulo 11, verso número 1. La palabra de Dios va a guiarnos en lo que tiene que ver con el poder del acuerdo. Dice la palabra así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 2. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y cuya cúspide llegue al cielo. Aquí hay algo bien interesante. Escuche esto. Dice: y hagámonos un nombre. ¿Cuántas personas hoy en día quieren tener un nombre? ¿Cuántas personas quieren que su nombre sea conocido? ¿Cuántos anhelan fama? ¿Cuántos anhelan posición? En este momento todos en uno solo dicen: hagámonos un nombre, seamos reconocidos, trabajemos por reconocimiento, edifiquemos una torre que haga que cuando se hable de ella, se hable de nosotros. Hay gente que se para en sus talentos, se para en su propio yo para tratar de ser reconocida. Pero ¿de qué me sirve a mí ser reconocido en el mundo? ¿De qué me sirve tener fama si no tengo a Cristo? ¿De qué me sirve que me conozca la gente si no soy conocido en el cielo y en el mundo espiritual? Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ellos trabajan, que ellos se mueven, que ellos empiezan a hacer todo lo posible. ¡Wow! Y escuchen lo que dice aquí: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Y les dice así, escuche esto: y Jehová dijo: he aquí, el pueblo es uno. ¿Cómo es el pueblo? Uno. Haga así conmigo. Uno. He aquí, el pueblo es uno. Un solo entendimiento. Están de acuerdo. Manejan lo que están haciendo, la obra que están edificando, bajo el poder del acuerdo. Y aquí vamos a notar que cuando un grupo se mueva bajo el poder del acuerdo, va a tener éxito en lo que maneja. Si la iglesia de Cristo vuelve al poder del acuerdo, si la iglesia de Cristo vuelve al poder del acuerdo, si entiende que cuando se alinea con el Espíritu Santo y trabaja con sus hermanos, puede romper límites, la iglesia va a trascender en esta generación. El poder
del acuerdo. ¡Qué maravilloso! He aquí el pueblo es uno, dice el Señor, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada, diga conmigo, nada, nada y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto es tremendo. Era tal el poder del acuerdo que nada pudo. Escuche esto. Era tal el poder del acuerdo que no había quien los detuviera. Era tal el poder del acuerdo que no había quien les hiciera frente. Era tal el poder del acuerdo. Cuando una iglesia se pone de acuerdo, cuando el Hijo de Dios se alinea el propósito, no va a haber nada que lo detenga. Nada. El poder del acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos alinearnos con nuestro hermano bajo el propósito para el que Dios nos ha llamado. La iglesia no puede seguir en división. ¿Qué tiene que ver esto con esforzarse y ser valiente, hermano? Para poder alinearnos con nuestro prójimo necesitamos esfuerzo. El Señor dice, ámense los unos a los otros. Pero también dice, tolérense los unos a los otros. Pero también dice, sopórtense los unos a los otros. Hay gente que no se esfuerza en ponerse de acuerdo. Hay gente que no se esfuerza en hacer las paces. Hay gente que no se esfuerza en limar las asperezas. No vas a poder ponerte de acuerdo con nadie. Hay que esforzarte y ser valiente. Porque a veces para poder solucionar un inconveniente y poder estar de acuerdo con una persona, necesito agachar la cabeza. Aleluya. Necesito agachar mi cabeza. Y eso a la carne no le gusta. Y a mí me fascina lo que dijo el Señor aquí. Nada los va a poder detener. El único que pudo frenar esa obra fue Dios. Porque era una obra hecha con un corazón incorrecto. Pero cuando el pueblo de Dios se alinea, cuando el pueblo de Dios entiende su llamado, se alinea al propósito y trabaja bajo el llamado divino, bajo la cobertura de Dios, no va a haber nada que lo detenga. Escucha esto, iglesia. Mete tu familia en acuerdo y sigan a Dios y verás como todos los caminos se abren. Sí, vendrán problemas, sí, vendrán dificultades, sí, habrá aflicción, pero cuando estamos de acuerdo y nos esforzamos por permanecer, tendremos la fuerza para seguir, tendremos la fuerza para avanzar, tendremos la fuerza para derrotar las tinieblas y Cristo nos dará la victoria. Habrá victoria. ¿Cuántos dicen amén? Habrá victoria. Dice el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar. La obra no estaba alineada al propósito de Dios y Dios mismo la detuvo. Pero mismo Dios reconoce que si Él no la detiene, nadie la podrá detener porque estaban de acuerdo. Cuando casa de Dios se ponga de acuerdo, cuando en tu familia se pongan de acuerdo, cuando los líderes se pongan de acuerdo, cuando nos alineemos al propósito de Dios bajo el poder del acuerdo, cuando nos esforcemos por estar de acuerdo, veremos la gloria de Dios.